Estás escuchando Arquitectura Radial. Bien, señores, de vuelta con ustedes en esta agenda apretada de Arquitectura Radial hoy. Huepa. Lenier. Estamos full. Y tenemos a nuestro invitado central para la tarde de hoy. Es el arquitecto Norberto Mota, egresado de la UAS, es gerente general de la compañía Espacio, taller de arquitectos y construcción, profesor de la Escuela de Arquitectura de la UAS, actual director de la Oficina de Planeamiento Urbano de la Alcaldía de Sosúa. Ha diseñado y desarrollado múltiples proyectos en el país y en la República de Panamá. También ha sido asesor de varias alcaldías del país en planes de desarrollo y fue jefe de campaña para las elecciones presidenciales 2008, 2012, 2016 del PRD, y mi compañero, hermano y amigo Norberto. Un aplauso para él. Mota, bienvenido. Gracias, buenas tardes. Primero agradecerles la invitación y por supuesto felicitarlo por esta iniciativa y luego hacer realidad este programa que ustedes llevan todos los domingos a la audiencia nacional de orientación en la arquitectura y la construcción. Es algo muy importante y sin precedentes realmente en la República Dominicana, y que ha ido arrojando muchas orientaciones a los profesionales y a los nuevos profesionales que se insertan en el mercado de la República Dominicana. Excelente. Gracias, hermano. Decía Daniel Pons, que estuvo por aquí, no se habla de arquitectura y ustedes están hablando de arquitectura. Salió muy motivado el colega sí. Daniel Pons. Nuestro amigo Pons. Muy bueno. Saludo para él. Norberto, hoy tenemos dos temas centrales, que son el turismo inmobiliario, y el otro tiene que ver con el ordenamiento territorial y el impacto que ha generado a la parte de la prostitución en Sosúa. ¿Cómo ha impactado y cómo ha cambiado, verdad? Sí, así es. Mira, primero dele para allá, compañero. Enfoquémonos en el turismo inmobiliario, que es Sosúa empieza su desarrollo, ¿verdad? A partir del año 1939-41, cuando llega la colonia judía y se establece en el municipio de Sosúa, luego de que el presidente de entonces le cediera tierras en esa zona para que ellos se asentaran. Y el dictador Trujillo, ¿verdad? Así fue. Sí. De hecho, la única zona que se conoce como el Batey, que es realmente de extranjeros que no son de la República Hermana de Haití, es en Sosúa, porque son judíos. El Batey de judíos. Entonces, Sosúa nació primero como una ciudad agropecuaria, ganadera. Luego fue desarrollándose y transformándose a finales de los 80, a principios de los 90 en una zona hotelera. Y luego de desarrollo de otras provincias y descuido de realmente del destino turístico nuestro, entonces pasa de una ciudad hotelera a una ciudad de turismo inmobiliario. Entonces Sosúa ha sufrido tres transformaciones realmente económicas urbanas, y la planificación de su territorio ha obligado a que sea transformado en esas tres vertientes. Entonces, ¿qué sucede con eso? Si los planes de ordenamiento, su esencia, su nacimiento, ¿verdad?, son siempre beneficiosas para cualquier ciudad, pues lógicamente establecer reglas, establecer normativas en la administración de la ciudad siempre van a ser positivas. ¿Dónde estas entonces pueden que pasen a no ser positivas? Pues cuando no las actualizamos y cuando esas normativas que tenemos en una ciudad no se van adaptando al crecimiento económico de la ciudad y a su demanda. Entonces es lo que ha sucedido en el caso del municipio de Sosúa y con otros municipios del país, como es el caso de Las Terrenas, que ha sufrido transformaciones y también ahora vive de turismo inmobiliario, no de hotelería. Y como pronto tendrá que hacerlo, por ejemplo, el caso de una ciudad muy, pero muy agrícola, ¿verdad?, que es en la provincia de La Vega, que es el caso de Constanza, que es una provincia, una de las principales suplidoras, ¿verdad?, en el país de productos agrícolas, pero que también está iniciando a insertarse en el mercado turístico. Entonces, si esas ciudades no empiezan a actualizarse y no empiezan a adaptarse a la transformación que ellos están sufriendo de manera obligatoria inclusive, entonces van a tener problemas de crecimiento y de manejo en el futuro, y es lo que nos está pasando a nosotros. Por ejemplo,
Hasta el año 2000, que fue el decreto 405 que incorporó nuevas parcelas al desarrollo del polo turístico de Puerto Plata, en ese momento tuvimos un decreto con unas normativas incluso muy estrictas y muy cerradas al desarrollo turístico inmobiliario, no hotelero, para que vayamos... Para que separen una cosa de la otra. Para que vayamos, exacto, separando una cosa de la otra. En los años... final de los 90 ya es cuando la hotelería, el hotel todo incluido entonces en Sosúa, recesa. Ahí lo que nos ha obligado entonces, que nos ha mantenido la economía nosotros viva, entonces el turismo inmobiliario. Sosúa se ha convertido en uno de los principales refugios de extranjeros jubilados de distintas nacionalidades, el caso de norteamericanos, españoles, italianos, alemanes, canadienses, que ha aumentado muchísimo en los últimos años. Rusos también, tenemos en el municipio varios proyectos ya de ese tipo de inversión. Inversiones grandes, sí. Entonces, ¿pero qué ha sucedido? Un municipio que se ha mantenido de muy baja densidad, con zonas costeras, playas. Sosúa ha sido incluso tan beneficiada del poder divino que hasta playas le han nacido. Sí. Como es el caso de Playa Alicia, como es el caso de otras playas que también han aumentado su tamaño. Buen término ese. Sí, pues es así. Entonces, ¿pero qué ha pasado ahora con el turismo inmobiliario? Bueno, tenemos una gran cantidad de lotes de precios muy costosos, pues lógicamente están en una zona costera, muchos con playa, otros frente al mar y otros a muy poca distancia. El proyecto turístico del centro de Sosúa, quizá más lejano, no tiene más de 5 minutos de distancia de las playas principales. No. O sea, otro atractivo inclusive. Entonces, ¿pero qué sucede? Entonces entra el aspecto de la factibilidad económica entonces de ese desarrollo. Si tú mantienes un municipio de muy bajas densidades, de muy bajas alturas, entonces no va a ser económicamente sostenible desarrollar proyectos en esas zonas. ¿Por qué? Porque bueno, si tú tienes lotes de niveles de costo de metros cuadrados muy altos, entonces no te va a permitir el desarrollo. Y en el caso de Sosúa, por ser un municipio de desarrollo turístico, entonces también tiene normativas de desarrollo turístico. En el caso del Ministerio de Turismo, tiene plan de ordenamiento territorial turístico que también los rige. Y en la generalidad de ellos, como se planificaron en principio para ciudades hoteleras, entonces son de bajas densidades y de bajas alturas. Entonces, ¿dónde entra la no factibilidad? Bueno, cuando tú mantienes, en el caso de Sosúa, en el decreto establecido en su generalidad desde el año 2000, que su densidad máxima era de 80 habitaciones por hectárea. Entonces, en lotes que tú tienes de 1.000, 1.500 metros con un valor que puede llegar por metro cuadrado sobre los 500 y 800 dólares por metro cuadrado, entonces esos proyectos llegan a no ser sostenibles porque entonces su desarrollo económicamente no es posible. Le queda demasiado área libre. En lotes que tú tienes 1.500 metros, entonces solo puedes desarrollar un promedio de 14, 15 unidades de habitación, ni siquiera son unidades funcionales, no son apartamentos, ¿no? Sino habitaciones. Entonces, gracias a Dios, con el ayuntamiento sobre todo encabezando esa lucha y entendiendo que eso estaba sucediendo y bloqueando el desarrollo en el municipio de Sosúa, hizo un sinnúmero de gestiones para que entonces se pudiera lograr junto al Ministerio de Turismo aumentar esas densidades y esas alturas, que en algunas zonas logramos hacerlo, en otras, claro, siempre haciéndolo proporcionado, porque hay otro punto que hay que tomar en cuenta en ese sentido. Tú no puedes empezar a elevar densidad y a elevar altura si la ciudad no está preparada para dar servicios a ese desarrollo que tú estás promoviendo. Exacto. Cosa que está pasando con grandes ciudades y el caso específicamente del distrito. Agotó su crecimiento horizontal, solo ahora tiene crecimiento vertical, pero ¿qué está pasando con las infraestructuras de servicio, con los drenajes pluviales? Realmente se están las ciudades agotando y no tienen capacidad de dar servicios a soluciones si no se planifica. Entonces nosotros en ese momento propusimos y la alcaldía propuso y así se logró que fueran entonces proporcionadas, que en los centros urbanos entonces se aumentaran esas densidades, pero que se mantuvieran y hasta se bajaran en algunos otros puntos que rodeaban ese centro urbano para que tú puedas compensar entonces la capacidad de dar respuesta positiva a esos servicios. Señores,
continuando aquí con nuestro invitado de la tarde de hoy, el arquitecto Norberto Mota, quería preguntarle lo siguiente, arquitecto. Dentro de la planificación que se hace a nivel territorial, ¿ustedes usan la manera de cómo combinar todo lo que tiene que ver con sus planificaciones con las demás instituciones del Estado que tengan que ver con otras dependencias? Sí, mira, es uno de los municipios incluso que más consulta y trabaja en armonía con las demás instituciones. Nuestra alcaldesa es una persona muy práctica, muy abierta realmente a integrar a todos los sectores. De hecho, existen varias mesas de trabajo donde se integra al Ministerio de Turismo, al Ministerio de Medio Ambiente, la Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata, Cora Plata, que inciden en la planificación del territorio e incluso en la respuesta a capacidades de servicios en áreas que son responsabilidad directa de ellos, pero que no dejan de ser preocupantes para la ciudad, como es el caso, por ejemplo, de los drenajes pluviales y esas cosas que impactan realmente al municipio y no a ninguna institución en específico. Entiendo. Bien, Norberto, ya para cambiar de tema, esta última pregunta para el sector del turismo inmobiliario. En el país, según mis investigaciones, Casa de Campo fue el primer proyecto con esa categoría, con esa naturaleza. En Sosúa, ¿qué proyectos tendríamos? Casa de Seahorse Ranch, Casa Linda. No, en Sosúa tenemos ahora de mismo turismo inmobiliario, de los primeros. De los primeros, el primero en su desarrollo inició en residencial Casa Linda, Seahorse Ranch, que es incluso tiene una categoría de casa de campo en cuanto a niveles y costos. Sí, en Sosúa también tenemos ese mercado también. Claro, en los últimos años el mercado que más ha crecido es más económico, pero no deja ese de tener desarrollos, diversos desarrollos anuales. El caso de proyectos como Seahorse Ranch, que son proyectos de bajas densidades, de lotes muy amplios y realmente de inversiones muy amplias. Esta semana estuvimos hablando tú y yo, y tú me decías, el miércoles que tuvimos una cena por allá, que ustedes habían elaborado, habían modificado lo que era el uso de suelo y territorio allá, en la normativa. Y tocaste el tema de la prostitución. ¿Cómo impactó esto a esa parte, que es tan delicada? Porque Sosúa tiene una categorización a nivel nacional con respecto a la prostitución que muchas personas creen que eso es un infierno, Sodoma y Gomorra. Vamos a ver. Mira, es que es un caso quizás muy llamativo en el sentido de que Sosúa tiene una situación. Y es que nosotros siempre decimos allá que tenemos la prostitución en la galería de la casa. Sí. En su zona, o sea, su sector comercial y residencial más pujante, que es el Batey, en su calle principal es que tenemos la prostitución, y por eso para muchas personas la ven inclusive demasiado extensa y propagada, pero realmente estamos hablando de un espacio de menos de 100 metros lineales, que es donde se desarrolla la mayor actividad. Realmente la mayor actividad de ellos. Pero mira qué sucede con... como todos sabemos, la prostitución en la República Dominicana no es ilegal, no es penalizada. También, como sabemos, el derecho al libre tránsito constitucionalmente que tienen los ciudadanos. Y eso realmente es un tema un poquito complejo y profundo, con un marco legal muy amplio, y eso es lo que la alcaldía de Sosúa, junto a varias instituciones como el Consejo Económico y Social, el Ministerio de Turismo, Medio Ambiente, el Ministerio Público y todas las fuerzas vivas del municipio, están conscientes de la situación que tenemos de la prostitución, y que es un problema, incluso su principal efecto es visual, es de lo que realmente la gente puede ver en el centro de la ciudad, incluso cerca de instituciones. El colegio más antiguo que tiene Sosúa, por ejemplo, que también lo fundó la colonia judía en el año 41, también está en esa zona de esa pequeña expansión que se ha tenido. Y digo pequeña porque es un espacio muy pequeño. Entonces, como legalmente no está prohibido y tenemos esas limitantes incluso hasta constitucionales para tú regularla, entonces, ¿qué pensamos todas las instituciones? Bueno, vamos a hacer lo que la ley nos permite hacer.
Entonces vamos a regular el territorio. ¿Cómo podemos empezar a dar solución a eso? Vamos a regular el territorio. Vamos a rediseñar el ordenamiento del territorio en la zona del Batey. Se establecieron 8 zonas con diferentes tipos de normativas y regulaciones. Entonces, en esa planificación enviamos hacia la parte este del Batey y hacia la marginal de ese sector. Entonces planificamos el crecimiento de todo ese tipo de actividad comercial de diversión, entonces se pudiera establecer en esa zona. Entonces te dirán, bueno, pero ¿y cómo tú lo vas a mandar para allá? ¿O cómo? Exacto. O sea, ¿cómo tú vas a lograr hacerlo? Bueno, tenemos 2 puntos. El primero es que la ley 675 sobre urbanizaciones y ornato público le da la facultad a los ayuntamientos a regular su territorio, pero también a establecer cuando un tipo de comercio, cuando un tipo de negocio o de industria no es factible en una zona determinada y puede ordenar su consejo municipal que esas zonas sean trasladadas a ese determinado punto que tú has identificado, pero que también el futuro nuevo crecimiento también esté obligado a desarrollarse en esa zona, con incluso coordinación con el Ministerio de Turismo, con el Ministerio de Medio Ambiente, inclusive con el propio Ministerio de Interior y Policía, porque también se pensó en una forma de que algún tipo de atractivo también sea. Sosúa no puede tener una zona, por ejemplo, ni nada de zona rosa, ni nada porque no vamos a convertirnos tampoco en un destino de turismo sexual y no lo somos, y no vamos a incentivarlo. Entonces, ¿qué es lo que proponemos? Que en esa zona que se estableció, entonces, se le dé beneficios de horarios extendidos que hoy no tienen, Ya entendí. en coordinación con ellos. Entonces, se estableció y se legisló una ordenanza municipal y se estableció el plazo de 1 año para que esos negocios puedan trasladarse Esas áreas. a esa nueva zona. ¿Estuvieron de acuerdo todos? ¿O la mayoría? Tú sabes que siempre habrá resistencia porque tú estás establecido en un punto determinado y ya la inversión que ibas a hacer pues la tienes hecha. Pero hemos tratado también de hacer entender que todo tipo de transformación tiene realmente algún tipo de impacto que en el momento tú no lo percibes como positivo para ti, pero que en el futuro, en su desarrollo, pues sí lo será. Yo hice mi punto comercial aquí, de aquí nadie me mueve. Y mira, y ya tenemos, por ejemplo, en la alcaldía depositados 2 proyectos de personas que se desenvuelven en ese tipo de negocios y en esa nueva zona ya están proponiendo edificar nuevos proyectos. Entonces es muy positivo y es lo que legalmente tú puedes lograr desde ese punto de vista. Entonces el ordenamiento del territorio es incluso la columna vertebral de cualquier ciudad. O sea, regular una ciudad, su crecimiento, señores, es muy, pero muy, muy importante. Y en el tema que se tocaba incluso antes de nuestra entrevista, también se ponía de manifiesto, señores, todo radica alrededor del ordenamiento del territorio. Y, eso es así. Y es cierto que tú tienes muchas zonas que nacieron y crecieron y se desarrollaron con un uso de suelo específico, pero la ley faculta a los ayuntamientos a hacer los estudios del lugar y a establecer los cambios de acuerdo a la necesidad de la ciudad. La ciudad es cambiante, y no eso es podemos limitarnos a que... La ciudad, así como nosotros evolucionamos en diferentes etapas, somos niños, adultos, envejecientes, así mismo las personas van cambiando también. Es así. Eso es así. Ya que nos queda tan poco tiempo realmente, yo le voy a hacer una pregunta que casi siempre lo hacemos en el ámbito nacional de aquí, de la ciudad, pero compete también con lo que es Sosúa. Brevemente, ¿ustedes en Sosúa tienen todavía la posibilidad de crecer verticalmente o horizontalmente? ¿Y cuáles serían realmente las recomendaciones de ustedes, en este caso ya como planificadores de la parte urbana, en ese sentido? Brevemente hablando. Sosúa... en sus últimos 10 años su crecimiento ha sido horizontal, incluso sobre todo hacia la parte oeste del municipio. Incluso comentaba con el arquitecto Luis que incluso Sosúa es uno de los pocos municipios que sus asentamientos urbanos son distantes. O sea, en Sosúa tú no tienes incluso varios sectores
pegados ni comunicados. No, su crecimiento realmente ha sido en asentamientos puntuales. No como el Domingo Sabio, que tiene Gualey, Guachupita. Exacto. No. Pero sí, claro, su crecimiento vertical es ahora mismo en su centro económico, en su centro de desarrollo turístico más importante, que es en el sector del Batey. Ya en su centro urbano, muy pocos espacios disponibles, muy pocos lotes disponibles, y eso ha obligado incluso a que densidad, a alturas que teníamos hace 3 años, de 3 niveles en algunos puntos la hayamos aumentado a 4 y 5, y que sus densidades también hayan aumentado en un 100 y 200% en algunas de esas zonas. Excelente. Alberto, ha sido un placer, hermano, tenerte por aquí. Mira cómo evolucionamos nosotros también. Me recuerda en el 2000, cuando iniciamos la carrera de arquitectura, y mira dónde estamos ahora. Eso es importante. Así es. Así es. Y te agradecemos que haya aceptado la invitación, hayas venido de allá, de Sosúa, solamente a cumplir con nosotros. Y nada, esperamos tenerte por aquí nuevamente. Sería para el año próximo, ¿verdad, Glenier? Claro que sí, ya no quedaría mucho tiempo ya de entrevista. Y ir con el colega ya de un salto. Ustedes se fueron a cenar solo para allá ellos. ¿No? Y también quizás ver la idea de que podamos desarrollar en algún momento determinado un programa desde el municipio de Sosúa. Sería súper interesante. Con todos esos sectores que influyen e inciden en el desarrollo inmobiliario y turístico de Sosúa, sería algo muy importante. No somos el sol de la mañana con 4 horas, pero yo creo que 1 hora pero, es suficiente. pero lo podemos lograr, y ¿verdad, podemos Frank? hacer Yo un creo que sí. espacio. Señores, hasta el próximo fin de semana.